una de las características que tiene el mandato es precisamente que el mandatario no puede desviarse en ningún momento de su función de las órdenes impartidas por el mandante, en este caso por la sociedad. ¿Esto qué significaba en la práctica, chicos? En la práctica lo que significaba era una gran incomodidad tanto para el director como para la sociedad. ¿Por qué? Y porque en definitiva el director estaba muy encasillado exclusivamente en la tarea encomendada y quizás había tareas colaterales a la encomendada que deberían hacerse y que no lo podían hacer los directores precisamente porque se les consideraba que su función estaba regulada bajo la teoría del mandato. Con la reforma de la ley 19.550, es decir, con la reforma de la ley 22.903, que entró a regir en 1983, ya hace muchos años, con esta reforma se dejó de lado la teoría del mandato para considerar la función de los directores y directamente se las consideró de que actuaban dentro de un órgano interno de la sociedad. Con lo cual, al desplazar de la consideración y de la regulación del mandato la actuación de los directores, esto trajo como consecuencia una mayor capacidad de actuación por parte de los directores, mayor capacidad de actuación que se traduce, en definitiva, en agilidad en la toma de decisiones y en la ejecutoriedad de los actos, en beneficio, por supuesto, de la sociedad. Y un ejemplo de esto, ¿qué les podría dar? De considerar la actuación de los directores como integrantes de un órgano, no ya como la figura de un mandatario. La pauta más evidente, chicos, de que se considera la actuación de los directores como integrantes de un órgano es el artículo 58 de la Ley de Sociedades, en donde los directores obligan a la sociedad por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Y cuáles serían? Y bueno, un ejemplo clarito sería el siguiente, por ejemplo. Vamos a suponer que estamos frente a una sociedad anónima que tiene por objeto una actividad agropecuaria. Muy bien, una actividad agropecuaria. Para desarrollar una actividad agropecuaria, los directores tendrán que adquirir bajo cualquier modalidad bienes de uso. ¿A qué me estoy refiriendo? Y camionetas, implementos agrícolas, maquinaria que la tendrán que adquirir o locar, y eso no está previsto en el estatuto y no tendría que estar previsto en el estatuto. ¿Por qué, chicos? Porque comprar una camioneta cuando la sociedad tiene un objeto agropecuario o celebrar un contrato de locación con una desmalezadora o con una cosechadora de una empresa que pone en locación esas máquinas, no estaríamos violando ninguna norma y muy por el contrario, son actos que no son notoriamente extraños al objeto social. ¿Por qué? Porque el objeto social es una actividad agropecuaria. Entonces, celebrar un contrato de locación para que venga una empresa y me entregue la máquina por un periodo de tiempo, una máquina desmalezadora o una máquina cosechadora, o directamente celebrar un contrato de locación de servicios de una empresa que me realice el desmalezado de un monte o me realice y me levante toda la cosecha, eso no está previsto en el objeto social, pero no son actos notoriamente extraños al objeto social. Con lo cual,
Esos actos que realizan los directores obligan a la sociedad, por un lado, y por otro lado, le dan capacidad de actuación. Pues si no, imagínense ustedes si por cada contrato de locación que tengan que hacer o adquirir bienes que son complementarios a la actividad agropecuaria tengan que celebrar una asamblea. La sociedad tendría que estar permanentemente celebrando asambleas. O se me rompió una bomba de agua. No está previsto en el estatuto adquirir una bomba de agua o llevar a reparar una bomba de agua, pero son actos que no son notoriamente extraños al objeto social. ¿Se dan cuenta? Entonces el criterio que imperó a partir del año 83 fue un criterio muy interesante para darle mayor capacidad de actuación a los directores y en definitiva obtener el beneficio por parte de la sociedad de la inmediatez en la toma de decisiones. En este sentido, los directores tienen que actuar con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. En el desempeño de sus funciones tienen esas dos pautas de actuación. Obrar con lealtad significa que tienen que obrar con honestidad, de buena fe, en beneficio de la sociedad en la que están desempeñando esa función y que además esa actuación sea diligente, propia de un buen hombre de negocios, implica que tienen que desarrollar la actividad con eficacia. Es decir, que la actividad desarrollada por el director genere beneficios a la sociedad como consecuencia de su tarea. La responsabilidad que asumen los directores es una responsabilidad importante porque los directores, por el desempeño de sus funciones, asumen una responsabilidad ilimitada y solidaria por todos los daños y perjuicios provenientes de lo que haga o de lo que deje de hacer, es decir, de su acción o de su omisión. ¿Y ante quiénes son responsables los directores? Todos son responsables ante la sociedad, ante los socios y ante los terceros en donde hayan adquirido alguna relación comercial. Tanto la designación como la remoción de los directores, la designación es cuando asumen el cargo, la remoción es cuando cesan el desempeño de sus funciones, tanto en un supuesto como en el otro, la ley exige que se inscriban registralmente. Acá Martina me pregunta si podía repetir el tipo de responsabilidad. ¿Cómo no? Les decía que los directores asumen una responsabilidad ilimitada y solidaria por todos los daños y perjuicios que hayan generado en el desempeño de sus funciones. Y cuando hablo de daños y perjuicios que hayan generado en el desempeño de sus funciones, me refiero no solamente a todo lo que han hecho, sino a los daños y perjuicios que también hayan generado por no hacer. Es decir, que los directores son responsables por su acción y también por su omisión. Y son responsables frente a quiénes? Frente a la sociedad, que los designó directores, frente a los accionistas y frente a los terceros que hayan entablado algún tipo de relación comercial. Como dice el artículo 54 y el 59 de la ley 19.550, el artículo 54, primera parte, se refiere a la responsabilidad de los socios. Y acá estamos hablando de la responsabilidad de los directores. Sería el 59 y el 274, que ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. El 54, primera parte, que recién me preguntaba una alumna, es la responsabilidad que la ley le da a los socios o a los controlantes. En la primera parte y en la segunda parte del 54, que genera la inoponibilidad de la personalidad jurídica, que lo habrán visto con el profesor Uslengui. Les decía entonces que tanto la designación como la remoción de los directores tienen que inscribirse registralmente ante el organismo de control societario de la jurisdicción donde se encuentre registrada la sociedad para que surta efectos frente a terceros.
es decir, para generar oponibilidad a los terceros. Y en este sentido, no nos tenemos que confundir con respecto a lo siguiente, chicos. Yo soy director desde que la sociedad me designa y que yo acepto el cargo. No soy director desde que se inscribe mi designación. Desde que se inscribe mi designación, la designación mía como director, nadie la podrá desconocer. Y cuando hablo de nadie me refiero fundamentalmente a los terceros. Pero yo soy director desde que la sociedad me designa y yo acepto el cargo. Desde ahí soy director, independientemente de cuándo se inscriba registralmente. Cuando se inscribe registralmente, nadie podrá desconocer, nadie va a poder manifestar que desconoce que yo soy director. ¿Por qué? Porque mi designación está inscripta. Lo mismo sucede con la remoción. La remoción de los directores surte efectos frente a la sociedad y frente a los socios desde que se decide la remoción. Y va a surtir efectos frente a terceros desde que se inscriba registralmente. Muy bien. Una cuestión que para mí resulta muy clarificante es analizar qué funciones tiene el directorio, sobre todo teniendo en cuenta, chicos, que en la Ley General de Sociedades no se establecen expresamente las atribuciones del directorio. Y por eso es que me parece muy interesante por lo menos señalar esas funciones. Y a tal efecto, también me parece interesante indicarles que podríamos distinguir entre una función interna y una función externa a la sociedad. Desde el punto de vista de la función interna de la sociedad, el directorio tiene a su cargo la gestión operativa, tiene a su cargo la relación entre los socios y la sociedad y la relación entre los dependientes y los recursos humanos y la sociedad. Realmente es una tarea muy interesante y muy importante, sobre todo teniendo en cuenta a su vez que los directores tienen a su cargo la custodia de los bienes de la sociedad y su optimización. ¿Por qué su optimización? Porque tiene que cumplir el objeto social del directorio, es el que ejecuta las decisiones de la asamblea y el que cumple el objeto social, con lo cual todos los bienes que están bajo su custodia y administración, que son bienes de uso o bienes de cambio, según la naturaleza, los tiene que optimizar, es decir, generarles el mayor rendimiento económico posible en miras a que la sociedad obtenga la mayor rentabilidad. Entonces, realmente es trascendente la función del directorio en una sociedad anónima. Eso desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, la relación de la sociedad frente a terceros en la sociedad anónima tiene una característica muy particular. ¿Por qué les digo esto? Porque en todos los tipos sociales que han visto con el profesor Uslengui, me refiero a todas las sociedades de personas e inclusive las sociedades por cuotas, la SRL, el administrador o los administradores, además de administrar, representan a la sociedad frente a los terceros, es decir, asume la función de representar a la sociedad en el mundo exterior, es decir, fuera del ámbito interno de la sociedad, frente a proveedores, frente a clientes, frente al Estado, frente a los bancos, frente a la FIP, frente a ARBA y cualquier organismo o empresa que se les ocurra. Entonces, teniendo en cuenta esto, la sociedad anónima a través del directorio tiene un rasgo particular y yo les diría tipificante. ¿Cuál es? Que en la sociedad anónima el directorio administra y cumple todas las funciones internas que yo recién les comenté. Pero a diferencia de todos los tipos sociales que les mencioné recién, en donde el administrador, además de administrar, representa a la sociedad, en la sociedad anónima la situación es diferente. El directorio administra. ¿Y quién representa a la sociedad? Uno de sus miembros. ¿Quién? El presidente del directorio.
Es decir, que uno de sus directores, que el directorio le adjudicó una función especial como es la de presidente, ese presidente, que es director y que por lo tanto integra el órgano de administración, es el que representa a la sociedad frente a los terceros. Este es otro rasgo característico y tipificante de la sociedad anónima, en donde el directorio no representa a la sociedad, sino que uno de sus integrantes, uno de sus directores, quien, el presidente, es el que representa a la sociedad frente al mundo exterior, es decir, frente a los terceros. ¿Cuál es la composición del órgano de administración? Bueno, la composición del directorio en la sociedad anónima va a variar según si estamos frente a una sociedad cerrada o de familia o si estamos frente a una sociedad del artículo 299. ¿Se acuerdan lo que les dije de los distintos subtipos que tiene la sociedad anónima? Al analizar el capítulo de sociedad anónima en la Ley General de Sociedades, bueno, esta es otra de las manifestaciones. En cuanto a la composición, es que en cuanto a la cantidad de miembros que deben designarse en un directorio, tenemos que distinguir la situación generada en una sociedad cerrada de familia con relación a una sociedad del artículo 299, es decir, una sociedad sujeta a control estatal permanente. Y en tal sentido, las sociedades cerradas o de familia pueden integrar un directorio en forma unipersonal o pluripersonal. Es decir, podemos tener un directorio unipersonal, con un solo miembro, un solo director titular. Y en ese caso, ese único director titular, a su vez, va a ser las veces del presidente. En cambio, en las sociedades del artículo 299, la situación es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en las sociedades del artículo 299, en donde está en juego el interés público, y en donde el Estado las controla en forma permanente, la integración del órgano de administración tiene que ser plural e impar, es decir, por lo menos 3 miembros. En cambio, en las sociedades cerradas o de familia, por lo menos tiene que haber un miembro. ¿Y quién va a determinar dentro de esos mínimos obligatorios que señala la ley para integrar y para componer el directorio? El estatuto. El estatuto en una sociedad cerrada o de familia podrá decir, por ejemplo, que el directorio estará compuesto de 1 a 5 directores titulares y de 1 a 5 directores suplentes, por ejemplo. En cambio, en una sociedad del artículo 299, ¿qué es lo que dirá el artículo de administración? Y el directorio estará integrado por 3 a 6 miembros titulares y de 3 a 6 miembros suplentes. O directamente estará integrado por 3 directores titulares y 3 directores suplentes, si se quiere poner suplentes. ¿Por qué es esto? Porque la situación radica en el hecho de que en el directorio de las sociedades del artículo 299, el legislador considera que está en juego el interés público. Y como está en juego el interés público, el legislador dice, señores, ahí yo quiero la mayor cantidad de miembros en el directorio, precisamente porque considera el legislador que a mayor cantidad de miembros, más control recíproco y esto le da más seriedad al órgano de administración. Personalmente les digo, hoy en día la cuestión, después de unos cuantos años de profesión, la integración del directorio, yo creo que no significa nada. Pero el legislador ha considerado que a mayor cantidad de miembros, mayor seriedad de los directores. Alguien me preguntó recién
¿Qué artículo estaba esto? Esto está en el artículo 255 de la Ley de Sociedades. En definitiva, el que va a determinar la cantidad de directores a elegir va a ser la Asamblea, en la medida en que el estatuto, y esto es una cuestión que les recomiendo tengan en cuenta, de que el estatuto plantee un mínimo y un máximo en cuanto a la cantidad de directores a elegir, y no establezca un número fijo y determinado. ¿Por qué? Porque en determinadas situaciones de la empresa, quizás en una sociedad cerrada de familia, sea conveniente tener la mínima cantidad de directores titulares designados, hasta por una cuestión de costos, porque pagaría solamente uno autónomos, y en otras circunstancias de la empresa, en donde se requiera una mayor estructura de organización, el directorio esté compuesto por 3, 4, 5 o 6 miembros. Pero para poder hacer eso en una sociedad cerrada de familia, el estatuto les tiene que dar la posibilidad. Si nosotros decimos que se va a designar un solo director titular, para poder designar a nuevos directores, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que reformar el estatuto en el artículo correspondiente al directorio. Y no me parece que sea muy ejecutivo eso. Entonces, siempre les recomiendo fijar un número mínimo y máximo de cantidad de directores a elegir en el estatuto. Y la Asamblea, cuando elige a los directores, va a utilizar, en definitiva, la prerrogativa, es decir, las facultades que le da el estatuto de designar de 1 a 6 directores titulares, que lo decida la Asamblea, sin necesidad de tener que reformar el estatuto. Bueno, ¿quiénes designan a los directores? La designación de los directores es, en la ley de sociedades, se materializa a través de la designación por parte de la Asamblea General Ordinaria. Si lo prevé el estatuto, el Consejo de Vigilancia lo puede designar, y en caso de vacancias en los directores titulares, podrá designar a algún director titular hasta el vencimiento del mandato vacante el síndico. Entonces, ¿quiénes designan a los directores en el directorio de la sociedad anónima? Lo designan la Asamblea General Ordinaria, o el Consejo de Vigilancia, si lo prevé el estatuto, o la sindicatura, en el supuesto que recién les comenté. Puede llegar a suceder que si el estatuto expresamente lo contempla, pero lo tiene que contemplar el estatuto, las asambleas especiales podrán designar uno o más directores. ¿Cuáles eran las asambleas especiales? Las asambleas especiales, lo hemos visto en clase, creo que la semana pasada, las asambleas especiales son aquellas que se celebran y en la que asisten solamente una determinada clase de acción. Con lo cual, si en el estatuto de una sociedad el capital social está dividido en 3 clases de acciones: acciones clase A de 5 votos, acciones clase B de 1 voto y acciones clase C sin voto, y el estatuto lo prevé, las acciones clase A podrán designar, por ejemplo, 2 directores titulares y 2 directores suplentes. Las acciones clase B podrán elegir un director titular y un director suplente, y las acciones clase C no eligen directores. Bueno, en ese caso, las asambleas especiales de las acciones clase A elegirán los directores que le permite el estatuto, y las acciones clase B elegirán los directores que también les permite el estatuto. De lo contrario, como norma general, la Asamblea General Ordinaria es el que designa a los directores, y si el estatuto lo prevé, reitero, el Consejo de Vigilancia y la sindicatura, en caso de vacancia, designando para cubrir el cargo vacante hasta el vencimiento del mandato. Esto es en punto a la designación. En punto a la remoción, que es el cese de los directores en el desempeño de sus funciones, la remoción la decide la Asamblea General Ordinaria, y la decide por más que hayan sido designados
por una asamblea especial o hayan sido designados por el Consejo de Vigilancia o el que se va a remover el cargo haya sido designado por el síndico hasta cubrir el mandato vacante. ¿Por qué? Porque la remoción exige una decisión social y esa decisión social tiene que estar fundada en una justa causa. Entonces, como hay justa causa para remover a un director, en ese caso, directamente la Asamblea General Ordinaria, sin importar quién lo designó, la Asamblea General Ordinaria es la encargada de decidir la remoción. ¿Qué condiciones se necesita para ser accionista? De acuerdo al artículo 256 de la Ley General de Sociedades, no se necesita ser accionista para ser director de una sociedad anónima, con lo cual, esto, ¿a qué da lugar, chicos? ¿Cómo tenemos que interpretar la circunstancia de que el legislador permita que los directores puedan ser terceras personas? ¿Saben cómo hay que interpretar esto? De una sola manera. El legislador ha dado la posibilidad a la sociedad de designar como directores a personas fundamentalmente capacitadas y no solamente a personas que sean accionistas de la sociedad y que hayan invertido en la sociedad. Porque fíjense ustedes cómo se tiene que ensamblar el 256. El 256 tiene que ensamblarse con el 255. ¿Por qué? Y porque, perdón, con el 255 no, con el 59 de la Ley de Sociedades, que exige que los directores, en general todos los administradores, pero en este caso estamos hablando de directores, que los directores obren con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Muy bien, lealtad y diligencia a un buen hombre de negocios. Ya explicamos qué era lealtad y ya explicamos qué era diligencia a un hombre de negocios. En el segundo supuesto, en la segunda exigencia, diligencia a un buen hombre de negocios, allí exige el legislador conocimiento. Y entonces, si a su vez de exigir conocimientos nos da la posibilidad de elegir terceros, ¿a quién vamos a elegir? A las personas más capacitadas. Entonces, el legislador, con esta cláusula en el artículo 256 y la cláusula que recién señalamos del 59, ¿qué es lo que nos está diciendo? Señores, utilicen la posibilidad de designar directores que estén capacitados, es decir, un directorio profesional. Y cuando hablo de profesional, no me refiero exclusivamente a la posibilidad de un directorio integrado por profesionales universitarios, que se presupone que tienen capacidad, sino que cuando hablamos de designar un directorio profesional, fundamentalmente me estoy refiriendo al hecho de nombrar a directores capaces, directorios que tengan trayectoria, que tengan experiencia, sin necesidad de recurrir a los propios accionistas. Esto de ninguna manera implica en la práctica que no designe a accionistas. Yo los puedo designar. ¿Cómo se verifica la experiencia? Me preguntan acá. Y bueno, lamentablemente la edad no siempre implica experiencia. Pero la forma de demostrar experiencia es presentando un currículum con documentación respaldatoria de ese currículum o recabando información en otras empresas, a ver si lo conocen y si se desempeñó en otras empresas, como para poder acreditar años de servicios como director. Les decía que la posibilidad que nos brinda la ley de designar a terceras personas es una herramienta muy interesante, más aún hoy en día, en donde todo es muy vertiginoso y necesitamos estar a la altura de las circunstancias
y necesitamos competir no ya con el mercado local, sino que a raíz de la incidencia que tiene Internet, estamos compitiendo directamente con el mundo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y al momento de designar directores, tengamos en cuenta fundamentalmente la experiencia y la posibilidad de designar a terceros. La designación de los directores, que como principio general se hace en una asamblea general ordinaria, la designación de los directores es revocable. Fíjense ustedes que yo recién, hace un ratito les hablé de remoción. Bueno, acá estoy hablando de revocación. ¿Qué diferencia hay entre una y otra y qué similitudes hay entre el Instituto de la Remoción y el Instituto de la Revocación? Bueno, la similitud es que en los dos supuestos implican el cese en el ejercicio de las funciones. Tanto en la remoción, en la decisión de removerlo, como en la decisión de revocar la designación, el director afectado por esas decisiones cesa en el ejercicio de su mandato. En segundo lugar, como segunda similitud, es que en ambos supuestos, remoción o revocación, el que decide esa decisión es la asamblea. Pero ¿qué diferencias hay entre una remoción y una revocación? Hay una diferencia sustancial, chicos. ¿Cuál es? La diferencia sustancial es que yo, para decidir una remoción, necesito invocar una justa causa. Justa causa que quizás no sea aceptada por el director, y en ese caso tendré que recurrir a la instancia judicial y recurrir a una sentencia del juez de la jurisdicción del domicilio social que quede firme, y como consecuencia de esa remoción con justa causa, iniciarle a su vez un daños y perjuicios que es de carácter resarcitorio, así que genera responsabilidad patrimonial para el director afectado por la decisión de removerlo a través de una acción de remoción, porque necesito justa causa. En cambio, cuando la asamblea decide la revocación del mandato, la situación es diametralmente opuesta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como señalábamos recién, que eso lo decide la Asamblea General Ordinaria e implica también el cese en el ejercicio de sus funciones, pero en la revocación no necesitamos justa causa, y como no necesitamos justa causa, no genera una acción judicial y no genera un daños y perjuicios y no genera una acción resarcitoria para la sociedad. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo no tengo que justificar por qué designo a Patricio McInerney como director en una sociedad anónima, tampoco necesito justificar por qué revoco el mandato de Patricio McInerney. No lo tengo que justificar. En cambio, si yo decido la remoción de Patricio McInerney, ahí sí. ¿Por qué? Porque esto da lugar a una acción indemnizatoria, da lugar a una acción de responsabilidad, y en ese caso, para fundarla necesito justa causa. Una cuestión importante en la designación de los directores, sean accionistas o sean terceros, chicos, una cuestión trascendente que siempre tienen que tener en cuenta es que tanto los terceros que se designen como directores como los propios accionistas tienen que aceptar los cargos. Tienen que aceptar los cargos expresamente. Acá me preguntan si la remoción como la revocación se pueden decidir en cualquier momento. Sí, se convoca una asamblea y por mayoría se decide tanto la revocación como la remoción. En general, la remoción, como implica justa causa, en general, la remoción
se decide como consecuencia de haber analizado y de haber debatido los estados contables. Porque a raíz de debatir los estados contables, luego se pone a consideración la gestión de los directores, y si no se aprueba la gestión de los directores, la sociedad inicia la acción de responsabilidad, y el inicio de la acción de responsabilidad implica la remoción de los directores. En general, la remoción se decide como consecuencia del análisis de los estados contables, pero en cualquier momento se puede decidir la revocación o la remoción de los directores. Una cuestión importante también que hay que señalar en el mandato de los directores es que tienen que prestar una garantía por el fiel cumplimiento de sus funciones. El artículo 256, el artículo 256 prevé que todos los estatutos tendrán que consignar un importe que se constituya en garantía a favor de la sociedad por el fiel cumplimiento del mandato de cada uno de los directores. Ese monto que figura en el estatuto no puede garantizarse con el depósito de acciones de la misma sociedad. En el supuesto de que un director sea accionista y el estatuto plantee un importe determinado como garantía a favor de la sociedad por todo el plazo de duración del mandato de los directores que tienen que prestar los directores a favor de la sociedad, ese director que es accionista no puede poner como garantía sus propias acciones. Esto lo hemos visto cuando analizamos el régimen accionario en la sociedad. Sí pueden poner acciones de otra sociedad, pueden poner créditos, pueden poner bienes muebles, inmuebles. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se utiliza muy frecuentemente la celebración por parte del director de un seguro de caución a favor de la sociedad por todo el lapso del mandato de los directores. ¿Cuál es la duración del mandato de los directores? Bueno, el artículo 257 de la Ley General de Sociedades nos dice que el estatuto de la sociedad tendrá que precisar el plazo de duración que tenga el mandato de cada uno de los directores. Ahora, eso sí, la Ley de Sociedades, por un lado, deja librado a la autonomía de la voluntad de las partes fijar el plazo de duración del mandato de los directores. Pero por otro lado nos dice, momentito, los directores tienen que tener un mínimo de plazo de duración y un máximo de plazo de duración. Entre el mínimo y el máximo, el estatuto que plantee el plazo que más les plazca. ¿Y cuál es ese mínimo y cuál es ese máximo? El mínimo del plazo de duración del mandato de un director en una sociedad anónima es de un ejercicio económico. Y el plazo máximo del mandato de los directores en una sociedad anónima es de 3 ejercicios. En caso de que el estatuto no plantee ningún plazo de duración del mandato de los directores, se considera que los directores van a ejercer sus funciones por el plazo máximo de duración, que es de 3 ejercicios. Con una particularidad, los directores, de acuerdo al 257, deben permanecer en el cargo hasta ser reemplazados. ¿Qué significa esto? De que el director debe permanecer en el cargo hasta ser reemplazado. ¿A qué se refiere el legislador con esta frase? Se refiere fundamentalmente, chicos, a la circunstancia en virtud de la cual se haya vencido el mandato de los directores y la sociedad no haya celebrado una asamblea. Concretamente, el mandato de los directores, que es por ejercicio económico. Si nosotros tenemos el ejercicio económico que vence en
vence, supónganse, el 30 de junio de cada año. Estamos a 9 de noviembre. Al estar en el 9 de noviembre, nosotros tenemos el mandato vencido. ¿Por qué? Porque venció el 30 de junio el mandato. Bueno, por este artículo, el 257, los directores deben permanecer en el cargo hasta ser reemplazados. Si es hoy, 9 de noviembre, y todavía no celebramos una asamblea para designar nuevos directores, y mi mandato venció el 30 de junio, yo sigo en el desempeño como director hasta tanto la asamblea me reemplace o me confirme en un nuevo mandato. A eso apunta el legislador cuando nos señala que los directores deben permanecer en el cargo hasta ser reemplazados. Es decir, que deben permanecer aún con el mandato vencido hasta tanto la próxima asamblea decida confirmarlo al director en el cargo mediante un nuevo o nuevos ejercicios económicos o directamente decida reemplazarlos por terceros. ¿Qué sucede? Y tienen la misma responsabilidad, por supuesto, Martina, tienen la misma responsabilidad de tanto en el desempeño de sus funciones con el mandato vigente como en el desempeño de sus funciones con el mandato vencido. ¿Por qué tienen la misma responsabilidad? Porque en definitiva, si la sociedad no ha convocado asamblea, los accionistas están consintiendo de que este director siga ejerciendo sus funciones con mandato vencido, con lo cual tienen la misma responsabilidad. Lo que sucede en la práctica, y sobre todo con los bancos en los que operen las sociedades, es que las entidades financieras normalmente les exigen que lleven la designación de los directores con mandato vigente, y cuando se vence el mandato inmediatamente les mandan un correo y dicen: señores, sobre todo el jefe de cuentas en el que opera la sociedad, ojo que venció el mandato, mándenme un acta de designación de nuevos directores o de que confirmen la designación de los actuales. Esto es un sobreseguro, yo diría yo, es una seguridad que quieren tener las entidades financieras de operar con las sociedades que tengan a sus directores con mandato vigente. Es una seguridad que se toma las entidades financieras, pero que es una seguridad que sobrepasa la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque en el artículo 257 expresamente dice que el directorio tiene que permanecer en el cargo hasta ser reemplazado. Con lo cual, si venció el plazo de duración y no se convocó una nueva asamblea, este director tendría que seguir en el desempeño de sus funciones. Ahora bien, cuando lo decide la Asamblea General Ordinaria o una Asamblea Especial, lo va a designar por el periodo de tiempo que disponga el Estatuto Social, entre un mínimo de un ejercicio y un máximo de 3 ejercicios económicos. Y el mandato, chicos, se computa por ejercicio económico. Esto es otra cuestión que en la práctica profesional habitualmente yo me encuentro con empresarios, clientes o colegas de ustedes que se confunden con esta cuestión. Si a mí me designan un 9 de noviembre, hoy, y la sociedad tiene un plazo de duración del mandato, un cierre de ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año, y hoy, 9 de noviembre, me designan director por 3 ejercicios, el 31 de diciembre del 2020 se va a cumplir el mandato de un ejercicio económico. El 31 de diciembre del 2021, el mandato del segundo ejercicio económico, y el 31 de diciembre del 2022 se va a cumplir el mandato del tercer ejercicio económico. Ojo, no se computan los mandatos de los directores desde y hasta la fecha de designación, sino que se computan por ejercicios económicos y desde la designación. Entonces, fíjense ustedes, me designan hoy 9 de noviembre y el cierre de ejercicio económico es el 31 de diciembre, el primer mandato mío va a tener una duración de 1 mes y medio.
de 45 días, en vez de tener 365 días, 45 días. ¿Por qué? Porque el mandato de los directores se computan por ejercicio económico desde la designación y desde la aceptación. En mi trabajo, que es una sociedad anónima, tenemos presidente y vice, y además un director. Ahí se me quedó, voy a buscar, y un director. Y en mi trabajo no le dan importancia, solo al presidente me podría... Profesor, en mi trabajo, que es una sociedad anónima, tenemos presidente y vice, y además un director. No entiendo la función. Usted siempre habla del director y en mi trabajo no le dan importancia. Solo al presidente, ¿me podría explicar? Bueno, la cuestión es esta. Seguramente debe ser una sociedad cerrada de familia, pocos accionistas. El presidente debe tener el paquete mayoritario del capital. Debe ser una sociedad en la que la figura del presidente es la más trascendente, es la que más ejecuta decisiones del día a día. El vicepresidente será el segundo que tenga mayor cantidad de capital, pero menor que el presidente, y el director no será accionista, será un tercero, o si es accionista, será accionista en un porcentaje menor. Todos tienen una función, simplemente el presidente, en la sociedad anónima, como les señalé recién hace un ratito a ustedes, el presidente es el que, además de ser director, representa a la sociedad frente a los terceros. Y en caso de ausencia, vacancia o impedimento del presidente, el que representa a la sociedad es el vicepresidente. Por eso quizás es que vos hayas advertido un mayor protagonismo por parte del presidente y en segunda instancia del vicepresidente y un poco protagonismo por parte del director. Porque sucede lo que acabo de mencionarles habitualmente en las sociedades cerradas o de familia. Les decía que en cuanto al mandato de los directores, si a los directores lo designa el Consejo de Vigilancia, si a los directores lo designa el Consejo de Vigilancia, el mandato de los directores se extiende hasta 5 ejercicios. Es el único supuesto, chicos, que los directores pueden durar en sus mandatos hasta 5 ejercicios, cuando son designados por el Consejo de Vigilancia. ¿Y cuándo son designados por el Consejo de Vigilancia? Cuando lo prevea expresamente el estatuto. Otra cuestión importante que tengo la obligación de señalarles con respecto al mandato de los directores es que los directores son reelegibles y son reelegibles sin límite alguno. Es decir, yo puedo ser director desde que se constituyó la sociedad y se constituyó hace 20 años y yo sigo siendo director de la sociedad. ¿Por qué? Porque la reelección es libre, sin ningún tipo de restricción, salvo, por supuesto, que el estatuto establezca algún tipo de restricción, pero si el estatuto nada dice, los directores son reelegibles libremente y por todo el plazo de duración de la sociedad o por todo el plazo que los directores deseen ser directores y la asamblea expresamente los designe. Muy bien, ¿qué pasa con los directores suplentes? Acá también tenemos que detenernos a analizar la cuestión en razón de los distintos subtipos de sociedad anónima, a pesar de que cuando uno analiza el capítulo de los directores, no habla de distintos subtipos, sino que la ley consagra distintos subtipos de sociedad anónima porque a cada subtipo le da una pauta. Y en el caso de los directores, acá hay otra pauta más. ¿Por qué les digo esto? Bueno, en primer lugar, el que tiene que establecer todo el régimen de los directores suplentes es el estatuto de la sociedad. En definitiva, los accionistas, cuando constituyen la sociedad, tendrán que prever cuál es el régimen de los directores suplentes. Muy bien. Pero acá hay una cuestión, y esto es lo que diferencia a dos subtipos fundamentalmente
en la sociedad anónima. ¿A cuáles? Al subtipo de la sociedad cerrada de familia con relación a las sociedades del artículo 299. ¿Por qué les señalo esto, chicos? Por lo siguiente. En las sociedades cerradas o de familia, la sociedad anónima cerrada o de familia puede prescindir de la sindicatura, puede no designar síndicos, lo hemos visto esto. Pero si no designa síndicos o consejo de vigilancia, tiene la obligación de designar directores suplentes. ¿Y en qué cantidad? En lo que establezca el estatuto. 1 o más directores suplentes, o 3 directores suplentes, o un director suplente, o 6 directores suplentes, lo que diga el estatuto. Yo personalmente le sugiero una cláusula abierta, es decir, que el estatuto deberá, porque si se prescinde de una sindicatura, es obligatorio designar directores suplentes en una sociedad cerrada de familia, entonces la redacción podría ser que se deberá designar directores suplentes de 1 a 6 miembros. Acá me han hecho una pregunta, a ver el chat. Profesor, en mi trabajo, ¿qué es si es una sociedad cerrada de familia, ¿y qué puede hacer el director suplente? ¿Qué puede hacer el director suplente? ¿Una auditoría? No. El director suplente es un cargo en expectativa, chicos. Es como el banco de suplentes en un equipo de fútbol o en un equipo de rugby. No tienen responsabilidad por el resultado del partido los suplentes, pero asumen responsabilidad cuando ingresan a la cancha, es decir, cuando adquieren el carácter de titular. Bueno, los directores suplentes en una sociedad anónima cumplen la misma función. Es un cargo en expectativa, con lo cual, si es un cargo en expectativa, no tienen ni derechos ni obligaciones. Van a asumir derechos y obligaciones en la medida en que asuman circunstancialmente o definitivamente, según las circunstancias, el carácter de director titular porque se produjo una vacancia en el directorio, por incapacidad, muerte, fallecimiento o quiebra. El director, bueno, asume ¿quién? El primer director suplente en el orden de su designación. Y cuando asume como titular ese director suplente, recién allí adquiere derechos y obligaciones. ¿Qué derechos? El derecho más importante, sobre todo si ustedes son los directores, es el de cobrar una remuneración. Pero además el derecho a ejercer todas las funciones inherentes al director. ¿Y qué obligación es la responsabilidad y obrar con lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios? Pero eso lo asumen, reitero, cuando adquieren la calidad de titular en forma temporaria por viaje de un director titular y asume hasta que dure el viaje la ausencia del director titular, o por incapacidad, fallecimiento. Bueno, estábamos en cuándo era obligatorio o no designar directores suplentes. En una sociedad cerrada o de familia es obligatorio porque pueden prescindir de la designación de síndicos o de consejo de vigilancia. ¿Y en qué cantidad? En la cantidad que disponga el estatuto social. Reitero, yo siempre soy partidario de una cláusula abierta, de 1 a 6 directores suplentes, por ejemplo. Y la asamblea, cuando designe directores suplentes, va a designar de 1 a 6 según las circunstancias y según lo que quieran. En cambio, si nosotros establecemos una cláusula que la asamblea deberá designar un director suplente, no tenemos otra alternativa que designar un director suplente, salvo que querramos reformar el estatuto. Pero yo prefiero no reformar el estatuto y que el estatuto que uno hace perdure en el tiempo, porque eso habla muy bien del profesional que lo confecciona. A pesar de que, por supuesto, si se reforma el estatuto, implica más honorarios, pero uno no puede especular con eso, tiene que especular con la buena tarea que desarrolla. Y eso es lo que le va a traer más honorarios. En el caso de una sociedad del artículo 299, es decir, sociedades sujetas a control estatal permanente,
la situación es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque en ese caso, la designación de directores suplentes no es obligatoria. Si la sociedad designa una sindicatura o un consejo de vigilancia, no es obligatorio designar directores suplentes. ¿Por qué? Porque recién vimos que el Consejo de Vigilancia puede designar directores y la sindicatura designa directores precisamente cuando hay vacancia entre los directores titulares. Entonces, ¿qué sentido tiene si tenemos una sindicatura o tenemos un Consejo de Vigilancia designar directores suplentes? Lo podemos designar, pero no es obligatorio, ¿se dan cuenta? En cambio, si nosotros no tenemos sindicatura y no tenemos consejo de vigilancia, es obligatorio designar directores suplentes. ¿Por qué? Porque precisamente para darles quórum suficiente al directorio, para que el directorio pueda funcionar válidamente, a pesar de tener vacancias por ausencia, incapacidad, fallecimiento o porque se operó un director, bueno, en ese caso designamos un suplente. ¿Por qué? Porque está contemplado en el estatuto. Entonces, precisamente por esa circunstancia es que el legislador ha dicho y ha establecido que en las sociedades cerradas o de familia es que prescindan de una sindicatura o de un consejo de vigilancia, es obligatorio designar directores suplentes. En una sociedad que tiene sindicatura en forma obligatoria o tiene consejo de vigilancia, no es obligación designar directores suplentes. ¿Por qué? Porque la sindicatura o el consejo de vigilancia, en caso de producirse vacancias en el directorio, será el encargado de designar un reemplazante hasta el vencimiento del mandato que quedó vacante. Y de esa manera el directorio no se queda sin quórum suficiente como para poder funcionar. Ese es el objetivo, chicos. Esa es la razón por la cual el legislador ha establecido que las cerradas de familia que prescinden de sindicatura tienen obligación de designar directores suplentes, mientras que las sociedades que tienen obligación de tener sindicatura o consejo de vigilancia queda como una potestad de la sociedad designar o no directores suplentes. ¿Por qué? Porque lo designa la sindicatura o designa el consejo de vigilancia a algún director en el caso de que existan vacancias. Otra cuestión importante que les quiero señalar es que el legislador ha establecido la necesidad de que los directores fijen domicilio en la República Argentina. Y en este sentido, creo que es el 256 también, el 256, sí, el 256 de la Ley General de Sociedades, nos señala que la mayoría absoluta de los directores tienen que tener un domicilio real en la República. La mayoría absoluta de los directores tienen que tener un domicilio real en la República, y la totalidad de los directores tiene que tener un domicilio especial en la República. Vamos a ver qué significan estos dos enunciados. Que la mayoría absoluta tenga un domicilio real en la República significa que si nosotros designamos 3 directores, la mayoría absoluta de 3 va a ser 2. Entonces, de los 3, 2 directores tienen que tener un domicilio real, es decir, un domicilio en donde efectivamente vivan los directores, y ese domicilio tiene que estar en la República Argentina. ¿Y por qué mayoría absoluta? Precisamente porque en la medida en que haya una mayoría absoluta de directores que tengan un domicilio real en la República, es decir, un domicilio donde vivan ellos, esto va a facilitar que el directorio pueda reunirse, porque para reunirse necesita quórum, y el quórum es la mayoría absoluta de sus integrantes. Entonces, que el legislador en el artículo 256 exija que la mayoría absoluta de los directores tenga que tener un domicilio real en la República es precisamente para facilitar la celebración de la reunión de directorio. En contraposición a esto, y paralelamente a ello, el legislador a su vez nos exige
que todos, no la mayoría absoluta, todos los directores constituyan un domicilio especial en la República. ¿Qué diferencia entre domicilio real y domicilio especial? El domicilio real es donde yo vivo habitualmente. En cambio, el domicilio especial es aquel domicilio que yo establezco a los efectos de que se me cursen cualquier tipo de notificación y que esa notificación sea válida en la medida en que se curse y se envíe a ese domicilio especial. Y fíjense ustedes que cuando hablábamos de domicilio real, hablábamos de la mayoría absoluta de los directores, más de la mitad, mientras que cuando hablamos de domicilio especial, dije la unanimidad de los directores. ¿Por qué? Porque dije la totalidad de los directores tienen que tener un domicilio real en la República. Un domicilio especial, perdón. ¿Y por qué hablo de la totalidad de los directores domicilio especial? Por lo siguiente, porque puede haber directores que sean extranjeros y que se encuentren domiciliados en el extranjero. ¿Por qué? Porque la ley en el 256 nos dice que en la medida en que la mayoría absoluta de los directores tengan un domicilio real en la República, yo estaré cumpliendo con las pautas que me exige la ley si de 3 directores, 2 directores viven en la República Argentina y un tercer director vive en la República Oriental del Uruguay. Y sin embargo, estoy cumpliendo con las exigencias de la ley, pero terminaré de cumplir con la totalidad de las exigencias de la ley si los 2 directores que tienen domicilio real en la República fijan un domicilio especial en la República que puede ser el mismo que el domicilio real u otro, depende de lo que quieran los directores, pero a su vez el director que vive en Montevideo, República Oriental del Uruguay, a su vez fija un domicilio especial en la República Argentina, en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, en Concordia, en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Mendoza, donde sea. Y no importa en dónde se encuentre la jurisdicción del domicilio de la sede social. La ley establece que la mayoría absoluta de los directores tiene que tener un domicilio real en la República, no en la jurisdicción del domicilio de la sede social. Y la totalidad de los directores tiene que tener un domicilio especial en la República, no dentro de la jurisdicción del domicilio social. Esto, reitero, es para facilitar la designación de directores que se encuentren fuera del país. ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo también es darle la posibilidad a las sociedades de que designen gente capacitada, porque la capacidad no está solamente en la República Argentina, sino que también puede llegar a estar, puede manifestarse con alguna persona en el exterior. De hecho, hay muchísima gente capaz en el exterior. Muy bien. De la misma manera que yo no estoy obligado a aceptar mi designación como director en la sociedad, tampoco estoy obligado a permanecer en la sociedad como director si yo ya no quiero ser director. Resulta inadmisible la obligación de permanecer en el cargo en contra de la voluntad del propio director. En este sentido, yo tengo que presentar, si quiero renunciar como director, tengo que presentar la renuncia ante el mismo directorio. Ante el mismo directorio que yo integro. Y el directorio, una vez que recepta la renuncia, debe celebrar una reunión de directorio dentro de los 5 días de recibida la renuncia por parte de un director. ¿Para qué? Para considerar esa renuncia. Y en ese sentido, la ley de sociedades establece que en el artículo 59 establece que el directorio tiene que aceptar la renuncia de un director. Si no la acepta el directorio, que la ley condiciona la no aceptación por parte del directorio de la renuncia a un director,
Si no la acepta, desde luego tendrá que permanecer en el cargo hasta tanto considere su renuncia la próxima Asamblea General Ordinaria. Ahora bien, el principio general, y esto que quería que les quedara bien claro, es que el directorio tiene que aceptar la renuncia. Tiene obligación de aceptar la renuncia de un director. Solamente la ley, el 259, le posibilita rechazar la renuncia por parte de un director cuando el directorio considere que esa renuncia transite tres requisitos. El primero, que afecte el funcionamiento del directorio. El segundo, que sea dolosa. Y en tercer lugar, que sea introspectiva. Vamos a analizar los tres supuestos. Que pueden darse alguno de ellos, algunos o todos, frente a la presentación de la renuncia de algún director. No es necesario que se cumplan los tres requisitos para rechazar la renuncia. Se puede cumplir alguno de ellos. ¿Qué afecta el funcionamiento de la renuncia? ¿A qué se está refiriendo el legislador? Se está refiriendo al hecho de que presentada la renuncia por parte de un director, esa renuncia afecte el quórum del directorio. El quórum del directorio, a diferencia del quórum de la asamblea, es como regla general que tienen que encontrar presentes la mayoría absoluta de los directores titulares. En caso de la asamblea, recuerden ustedes que como principio general, el quórum era que se debía estar presente la mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto plantee un quórum mayor o menor. Muy bien, en el caso del directorio, como regla general, ya lo vamos a ver, es que para que exista quórum y pueda deliberar y sesionar el directorio, tienen que estar presente como mínimo la mayoría absoluta de los directores titulares. Muy bien. El directorio puede rechazar la renuncia a un director cuando considere que esa renuncia afecta el funcionamiento. Es decir, la deje sin quórum. Si estamos frente a un directorio de 2 personas y uno renuncia, al directorio lo dejamos sin quórum. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la mayoría absoluta de 2? 1,5, uno y un enano. No, la mayoría absoluta de 2 es 2. Es decir, ahí el directorio de 2 integrantes tiene que sesionar por unanimidad de sus integrantes. No hay mayoría absoluta. En cambio, la mayoría absoluta de 3 es 2. La mayoría absoluta de 4 es 3. La mayoría absoluta de 5 es 3. La mayoría absoluta de 6 es 4. Y así siguiendo. La mayoría absoluta de 7 es 5. Por eso es que siempre les recomiendo, si ustedes van a participar en la conformación de un directorio, siempre desígnenlo, si van a designar un directorio plural, siempre desígnenlo en forma plural e impar. Porque de esa manera, si somos 3 miembros y renuncia uno solo, el directorio no podrá utilizar el argumento para rechazar esa renuncia de que afecte el funcionamiento. El segundo argumento que nos da el 259 para rechazar la renuncia de un director es que esa renuncia sea dolosa. Cuando hablamos de renuncia dolosa, nos referimos fundamentalmente a que yo presento la renuncia con la intención de generar un daño, es decir, a sabiendas previamente de que si yo presento esa renuncia voy a generar un perjuicio a la sociedad. Y en tercer lugar, que sea introspectiva. El tercer argumento que nos da la ley, argumento que le da al directorio para rechazar la renuncia a un director, es que esa renuncia la considere introspectiva. ¿Cuándo estamos frente a una renuncia introspectiva? Cuando esa renuncia sea inoportuna, sea sorpresiva. ¿Y cuándo es sorpresiva o inoportuna? Y, por ejemplo, si a mí me han confiado la gestión de celebrar un contrato de locación de servicios en esta empresa agropecuaria, contratando a una empresa que se dedique a desmalezar montes,
y yo ya tenía prácticamente cerrado el contrato y que exclusivamente lo había gestionado yo por facultad otorgada por el directorio, si antes de cerrar el convenio, y nosotros necesitamos sí o sí desmalezar un monte dentro del campo que estamos explotando, si antes de cerrar ese convenio, luego de 2 meses de negociación con este tercero, yo presento la renuncia, y la renuncia el directorio la podrá rechazar por considerarla que es inoportuna o sorpresiva. Una cuestión importante que les quiero señalar es que el directorio debe tratar la renuncia de los directores en forma diligente. Es decir, yo presento la renuncia hoy en la administración de una sociedad y el directorio, dentro de los 5 días de presentada la renuncia, el presidente tiene que convocar a la reunión de directorio para que se considere la renuncia mía. Si dentro de los 5 días el presidente del directorio no convoca al directorio, transcurrido ese lapso de tiempo, yo, director renunciante, me encuentro facultado para convocar al directorio a los efectos de considerar exclusivamente mi renuncia. Esto ténganlo en cuenta porque hace al ejercicio profesional. Por el artículo 260 de la Ley de Sociedades, a diferencia de lo que sucede con el órgano asambleario, el estatuto en el artículo 260 le da una gran capacidad de actuación al directorio, y más que al directorio, yo les diría a los accionistas, para regular el funcionamiento del directorio. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que el artículo 260 nos señala que el estatuto tiene que reglamentar las normas referidas a la constitución y al funcionamiento del directorio. Deja librado a la voluntad de los accionistas de regular la constitución y el funcionamiento del estatuto social. Y seguidamente nos dice, señores, momentito, le estoy dando la posibilidad de que ustedes regulen la constitución y el funcionamiento del directorio. Pero eso sí, el quórum y las mayorías, el quórum para poder sesionar el directorio y las mayorías para tomar decisiones, quórum y mayorías van a requerirse como mínimo la mayoría absoluta de los directores titulares. Es decir, que para que exista quórum tiene que estar presente la mayoría absoluta de los directores titulares. Si tenemos un directorio de 3 miembros, de 5 miembros, si están presentes en el directorio 3 miembros, esos 3 miembros ya tienen quórum. Y eso es con respecto al quórum. Y con respecto a las mayorías, es decir, a la toma de decisiones, la ley nos dice que, como principio general, la mayoría se deberá adoptar por la mayoría absoluta de votos presentes. Con lo cual, si teníamos un directorio de 5 directores titulares, están presentes 3 directores titulares, tenemos quórum. ¿Y cuál va a ser la mayoría absoluta de votos presentes? Si 2 de los 3 votan en forma uniforme, ahí se va a formar la voluntad del directorio. Si de 3, 2 votan de la misma manera, ahí ya hay voluntad y decisión y mayorías en el órgano de administración, es decir, en el directorio. Así funciona esto, chicos. Directorio de 5 directores titulares, tenemos quórum, si están presentes por lo menos 3. ¿Por qué? Porque es la mayoría absoluta. Si están presentes 4, por supuesto tenemos quórum. Si están presentes los 5, mejor. Pero vamos a suponer el otro ejemplo, si están presentes 4. 4 directores titulares presentes. ¿Tenemos quórum? Y sí, ¿por qué? Porque el directorio de esta sociedad está integrada por 5 directores titulares. Si están presentes 4, tenemos quórum. ¿Y cuáles van a ser las mayorías para tomar decisiones? Y si hay 4 directores titulares presentes, la mayoría va a estar conformada cuando 3 de los 4 voten de la misma manera. Porque en el caso de los directores,
una cuestión importante que les quiero señalar es que cada uno de los directores tiene derecho a un voto. No importa si los directores son accionistas y los accionistas tienen el porcentaje de acciones que tengan con relación al capital social. En el directorio eso no vale. En el directorio todos los directores tienen un voto. Y en este sentido, si el estatuto expresamente lo prevé, solamente si el estatuto lo prevé, el presidente del directorio tiene voto de desempate. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera, chicos. Vamos a suponer que estamos frente a un directorio de 5 miembros y se encuentran presentes 4 miembros. Dijimos que quórum había, quórum hay, no hay ninguna duda que hay quórum, porque eran 5 directores los titulares y están presentes 4 directores titulares. Hasta ahí, perfecto, muy bien. ¿Cómo se toman las decisiones? Por el principio de mayorías. Hace un rato les dije que si estaban presentes 4 directores, por el principio de mayorías, la mayoría absoluta es cuando 3 de los 4 directores votan de la misma manera. Ahí no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa, chicos, si de los 4 directores que están presentes y que, como son 5 los directores titulares, pero 4 directores titulares presentes tenemos quórum? ¿Qué pasa si de los 4 directores titulares 2 votan por la afirmativa y 2 votan por la negativa? Como principio general, no se puede tomar ninguna decisión, ni por la afirmativa ni por la negativa. ¿Por qué? Porque la regla general, como les señalé recién por el artículo 260, es que la mayoría necesitan la mayoría absoluta de votos presentes. Y si 2 votan a favor de adquirir una máquina agrícola y 2 votan en contra de adquirir una máquina agrícola, no pueden adquirir la máquina agrícola. ¿Por qué? Porque no hubo mayorías. Ahora, fíjense ustedes, en este supuesto, si el estatuto expresamente lo prevé, el presidente tiene voto de desempate. Es decir, tiene doble voto. Por un lado vota como director titular y presidente, y por otro lado vota, en caso de existir empate, vota nuevamente, desempatando. Y en ese caso, si 2 votaron a favor de la compra de una máquina agrícola y 2 votaron en contra de la compra de una máquina agrícola, si el presidente del directorio vota por la compra, pero es uno de los 2 votos, y los otros 2 directores votan por la no compra de la máquina agrícola, el presidente del directorio en ese supuesto puede ejercer el doble voto, desempatando esa votación, y si desempata en el mismo sentido, porque lo tiene que desempatar en el mismo sentido del voto que se expidió, porque la ley imposibilita la divisibilidad del voto. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos cuando analizamos los votos de los accionistas. En ese caso, si el presidente, como director titular, en su momento votó por la compra de una máquina agrícola, decisión que generó empate, el presidente va a volver a votar desempatando y tendrá que votar por la compra de la máquina agrícola, y en ese caso, con el voto de desempate logran la mayoría absoluta y de esa manera pueden tomar una decisión el directorio, y de esa manera también el directorio va a adquirir la máquina agrícola. Pero reitero, el voto de desempate del presidente del directorio solamente se puede utilizar en la medida en que haya sido previsto en el estatuto social. Si no está previsto en el estatuto social y 2 votan por la afirmativa y 2 votan por la negativa, se cierra la sesión, no se puede tomar ninguna decisión, y en el caso puntual de la compra de una maquinaria agrícola, si 2 están a favor de la compra de la maquinaria agrícola y 2 están en contra, y el estatuto no prevé el voto de desempate, ¿cómo termina este asunto? Termina no comprando la máquina agrícola. ¿Por qué? Porque no hubo mayoría absoluta. En cambio, se adquirirá la máquina agrícola si el presidente en su momento votó por la afirmativa y el estatuto contempla el voto de desempate del presidente, el presidente nuevamente vota desempatando. Esto en la práctica profesional, chicos, es habitual.
Es habitual, reitero, en la medida en que esté contemplado en el estatuto. Pero es habitual la utilización del voto de desempate, en general, cuando estamos frente a directorios fraccionados. ¿A qué me refiero cuando hablo de directorios fraccionados? Me refiero a directorios constituidos con integrantes de distintos grupos accionarios, representantes de distintos grupos accionarios que sean antagónicos entre sí. Entonces, por el solo hecho de que lo planteó aquellos dos directores que fueron designados por accionistas clase A, los directores designados por los accionistas clase B van a votar en contra. Y entonces, en ese caso, lo que permite tomar decisiones es que en el estatuto se contemple el voto de desempate. Yo solamente lo he visto, el ejercicio del voto de desempate en esos supuestos. Y en la práctica profesional, ustedes me dirán, bueno, el voto de desempato y tomo decisiones, sí. Pero en la práctica profesional yo he advertido a lo largo de todos estos años que cuando hubo voto de desempate, siempre hubo conflictos. Siempre hubo conflictos societarios. Y conflictos societarios que se traducían no solamente en impugnaciones de decisiones o de actos asamblearios, sino que también se traducían en impugnaciones de reuniones de directorio y de decisiones del directorio, cuando sean contrarias a la ley, al estatuto o al reglamento. ¿Por qué digo esto? Porque traten de hacer el esfuerzo y agudizar la imaginación. Yo sé que es difícil a través de una pantalla y ustedes son estudiantes y lo único que les importa es aprobar y nada más, pero traten de hacer esta composición de lugar. Piensen que ustedes son directores de una sociedad anónima y desde luego que en una sociedad anónima en donde hay empate en una decisión. Y el que va a desempatar es un director designado por el grupo diferente al que lo designaron, el grupo accionista diferente al grupo de accionistas que lo designaron a ustedes. Entonces, ante el primer empate y ante el primer desempate del presidente, ustedes muy bien no lo van a tomar a la decisión de desempatar por el presidente, porque en definitiva me están imponiendo una decisión sin tener las mayorías. Solamente ejerciendo un artilugio que nos da el Estatuto Social del doble voto en caso de empate. Pero la segunda votación que genere empate y la segunda votación del presidente desempatando nos va a caer peor que la primera. Y a la cuarta ya no lo voy a soportar y vamos a tratar de buscar todas las herramientas necesarias para neutralizar esto en sede judicial, impugnando la decisión del directorio o impugnando la reunión de directorio, generando nulidad de absolutamente de todo, por considerar de que estamos violando la ley o el estatuto o el reglamento. Entonces, este voto de desempate no siempre es muy simpático en el ejercicio profesional. Bueno, vamos a hacer 15 minutos de descanso, volvemos 12 menos 20, tómense un cafecito, descansen, y 12 menos 20 seguimos. Muchas gracias, chicos.